Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes que gentilmente están pendientes de mis videos. En esta ocasión quisiera reflexionar con ustedes sobre un pasaje que realmente es interesante, y es que dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. 1 Juan 5:17. Pero hay pecado no de muerte. Y yo me pregunto, ¿el pecado qué cosa es según la misma Biblia? Es la infracción de la ley. Eso está en 1 Juan 2. El pecado es infracción de la ley. Y con esto lo que quiero yo decirles es de que ¿cómo es posible que haya una infracción de la ley sin que sea algo malo? ¿No es cierto? Porque si uno infringe una ley, está haciendo algo malo. Y es un pecado, porque eso es lo que dice la Biblia: la infracción de la ley es un pecado, ¿no? Y la ley de Dios sobre todo. Ahora, acá dice pecados que no son de muerte. Y uno se pregunta, ¿cuáles podrían ser estos, estimados amigos? ¿Cuáles podrían ser esos pecados que no son de muerte? Y esta pregunta se las dejo también a ustedes, para que la mediten. ¿Cuáles son esos pecados que no son de muerte? Porque en esencia todo pecado es infracción de la ley. ¿Ley de Dios o leyes humanas? ¿Podrían ser leyes humanas? De repente infringir leyes humanas no son pecados de muerte. Ah, eh, Voy a poner pues tal vez un ejemplo. Um, la ley nos manda a no pasarnos la luz roja. O sea, expresamente la ley de tránsito dice, la ley de los hombres dice, prohibido pasarse la luz roja. Y uno se pasa la luz roja porque tiene una emergencia, tiene que llevar a su madre o a un pariente al hospital porque tenía una, una emergencia, un infarto o cualquier otra situación que lo pone en peligro de muerte. Entonces uno dice, me paso la luz roja y se acabó, pero tengo que salvar a mi esposa, mi madre, mi hermano o quien sea. Se está violando la ley de los hombres, la luz roja. Se prohíbe pasar a luz roja, pero uno por esta emergencia pasa por alto. Entonces, esto sería un pecado porque es infracción de la ley, una ley que, si bien no es de Dios, es de los hombres, que hay que observarla, pero cuando uno pues viola esta ley de los hombres, podría, en este caso, con una excepción, no ser necesariamente de muerte, ¿no? Uno no va a ser condenado porque se pasó la luz roja, aunque no debe pasarse la luz roja porque la ley humana así lo exige. Pero no significaría esto que se va a ir a la condenación esta persona, ¿no es cierto? Entonces dice el apóstol Pablo, perdón, acá en este caso Juan, que hay pecados que no son de muerte. Otra cosa que podríamos poner como ejemplo es cuando decimos es pecado, pues botar la comida a la basura, ¿no? Es un pecado, ¿no? Cuando hay tanta gente que se muere de hambre. Pero hay individuos que, bueno, comen, piden un plato de comida, ¿no es cierto?, en el restaurante, se le sirve esa comida a este señor, un buen menú, pero deja carne, un pedazo de carne, deja la comida, la mitad, por decirle, del plato. Y el mozo, una de las cosas que pues arrojar a la basura, lo cual sería un pecado, pues botar la comida que tanta gente necesita. ¿Es esto un pecado grave? ¿Pecado que llevaría a la condenación a la persona? Pues me parece que no. Pero, de hecho, eso como decimos, es un pecado, pues, botar comida a la basura cuando hay mucha gente que se muere de hambre.
Ese es un segundo ejemplo. Otro es, por ejemplo, si un patrón tiene dos empleados que trabajan igual, pero él decide pagarle a uno más que al otro porque tiene un añito más de trabajo. Sería injusto, pues, que por el mismo trabajo el patrón esté pagando más a uno que a otro, ¿no? Y trabajan igual, las mismas horas y con la misma eficiencia. No sería algo injusto, porque toda injusticia es pecado, también dice la Biblia. Entonces, esta injusticia aparente, ¿no? Finalmente decide, pues, el dueño, yo he decidido pagarle más al otro, aunque me trabajen igual, yo voy a pagarle mejor a uno que al otro, a uno más que al otro. Decisión del patrón, una decisión muy personal que podría parecerles a los empleados una injusticia, ¿no? Y podrían protestar, pero ¿por qué si los dos estamos trabajando al mismo tiempo? Podría ser entonces una suerte de pecado, ¿no? De que por el mismo trabajo las dos personas no reciban el mismo pago solamente porque uno tiene un año más que el otro trabajando. Pero en fin, este no es un pecado, ¿no? Que lo podría condenar al patrón. Otro ejemplo, si uno ve a un anciano que está necesitado en la calle, sentado en el piso pidiendo limosna, y uno teniendo el sencillo en el bolsillo para darle, o billete, no se detiene para darle, sino que piensa y dice, no, ahorita estoy apurado, tengo que hacer otra cosa, mañana seguramente que lo voy a encontrar acá y le voy a dar la plata. Eh, es un pecado, pues, no dar la mano a un necesitado, un hombre que tiene hambre, está sentado, y decide esa persona optar para dárselo otro día porque está convencido que lo va a encontrar en el mismo sitio. Aparentemente sería un pecado que no lo ayude en ese momento, pero porque el hombre decidió hacerlo después cuando tenga más tiempo. En fin, y se nos manda pues a asistir a los necesitados, a los hambrientos, pero este hombre opta por esperar unos días, regresar por el mismo sitio y buscarlo y darle. Entonces, estaría pecando de repente al no darle a esta persona lo que necesita cuando se nos manda a ayudar al necesitado, pero no es para muerte. A veces también nosotros con nuestra lengua herimos, ofendemos, y esto es también una cosa que se nos prohíbe, ¿no? En la Biblia de la ofensa, ¿no? El usar la lengua para hacer daño es algo que también está prohibido en la Biblia. Pero sin embargo hay personas que pierden los papeles y pueden ofender con la lengua. Pero ¿sería esto un pecado grave como para que el hombre sea castigado por Dios y condenado a, a la destrucción, si se quiere? Me parece que no. No sé qué piensan ustedes. Otro ejemplo. Hay personas que visitan a sus padres ancianos una vez al año o cuando pueden y no están pendientes de la necesidad de sus padres ancianos. Hay personas así que piensan, bueno, como son varios hermanos, que vayan mis hermanos, llegarán ellos, yo iré después. Se nos habla en la Biblia de honrar padre y madre. Y si estos están ancianos, con mayor razón. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona dice, no, voy a ir más adelante, no tengo tiempo, no tengo que trabajar o vivo en otro estado y es difícil viajar? Bueno, me propongo visitarlos una vez al año para que no digan, llamarlos así de vez en cuando. Podría para algunos ser un pecado que unos hijos no sepan honrar a sus padres ancianos y están solos y de repente discapacitados, atendidos, quién sabe, por una enfermera o un pariente, ¿no? Entonces uno dice, bueno, esto es un pecado, pues, ¿no? Porque se nos habla de honrar padre y madre. ¿Podrían estas personas ser merecedoras de muerte por esto? Ustedes, amigos, pueden decidirlo. Y si una persona, por ejemplo, decide dar su sangre para salvar a otra que está en una situación muy grave, este, se va también al castigo eterno porque desobedeció una supuesta orden
de no comer sangre, como sostienen los testigos de Jehová, que comer sangre es como transfusión como transfundir sangre. Podría esa persona ser castigada también porque optó por salvar a la persona que se estaba muriendo y que era una persona que necesitaba inmediatamente una transfusión de sangre, y él teniendo el mismo este, o sea, teniendo la sangre apropiada para esta persona, el mismo no sé, pues todas las formas de sangre que hay, ¿no? RH positivo, negativo, no sé, ¿no? AB, BB, BA, ¿no? Todas estas cosas. Podría ser castigado pues en la destrucción eterna porque desobedeció una supuesta ley, entonces por salvar a otra. Pues esto queda también para que lo meditemos con más profundidad. Pero aquí lo curioso es que parece ser que hay pecados que no son de muerte, ¿no? Que son violaciones de leyes, más que nada humanas, que uno puede infringir, ¿no es cierto? Las leyes también de los hombres, pero que no necesariamente implicarían un castigo eterno, porque hay leyes de Dios y leyes de los hombres, ¿no? No pasarse a la luz roja es una ley de tránsito, es una ley dada por los hombres, no pasarse a la luz roja, pero hay gente que se pasa a la luz roja por algún motivo, o porque se muere de ganas de ir al baño, por decirle, ¿no? Y no aguanta más, entonces se pasa a la luz roja, está violando la ley, ¿no? Porque pecado es violación de la ley, no dice la ley de Dios necesariamente, pero la ley, cualquier ley es pecado. Entonces se pasa la luz roja porque está apurado, porque se le aflojó el estómago, entonces tiene que correr y se olvida de la luz roja. En fin, esto es cuestión de que ustedes mediten, ¿no? De cuáles son los pecados que no son de muerte, ¿no? Que no necesariamente violarlos, ¿no? Violar las leyes sean necesariamente, implique necesariamente muerte, ¿no? Ustedes pueden pensar, mediten en esto y se van a dar cuenta que probablemente sí hay pecados que no son de muerte. Bueno, esa es mi opinión. Nos vemos, chao.